Shabbat Shalom, bendiciones, un fuerte abrazo para todos, para los de cerca, para los de lejos. Y bueno, ya que hemos concluido nuestra ceremonia, vamos a pasar al tiempo del estudio. No sé si mi esposa quiere agregar algo más. Que no se oye. Pues que disfrutemos de nuestro primer estudio, todos aquellos que ya estamos conectados, que lo disfrutemos porque es como les decía hace unos momentos, entrar ya en un contacto más especial con el Eterno. Entonces, pues vamos a estar bien atentos al estudio y aprender todo lo que el Padre Eterno nos quiere decir en este Shabbat. Que el Eterno me los bendiga mucho y sigamos disfrutando de este Shabbat tan hermoso que el Eterno nos da. Bendiciones. Amén. Que así sea, mis hermanos, y bueno, para todos los que, para los de cerca, los que pueden asistir de manera presencial, mañana les esperamos ahí en las instalaciones de la comunidad. Y para los de lejos, bueno, pues en la transmisión que primeramente el Eterno estaremos realizando también vía internet por nuestra página de Facebook. Bueno, para los que ya están familiarizados y pues nos siguen de manera constante, pues saben que hoy nos corresponde estudiar, o mejor dicho, estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Estamos llevando a cabo nuestro ciclo anual de lectura y estudio de la bendita Torá. Estamos en el libro de Génesis, estamos en la Parashá Hayei Sará, y juntamente con la lectura y estudio del libro de Génesis, leemos y estudiamos el Evangelio de Marcos. Y esta semana estamos estudiando el capítulo 7, 8 y parte del capítulo 9 del Evangelio de Marcos, propiamente hasta el verso 13 del capítulo 9 de Marcos para esta semana. El pasado miércoles estuvimos teniendo nuestro estudio en el capítulo 7 de Marcos, y hoy queremos pues ver algunos aspectos del capítulo número 8 y también algo respecto a lo que es el capítulo número 9. Y lo que queremos comentar sobre estos capítulos es primeramente sobre el capítulo 8, en donde nos vamos a encontrar con una de estas alimentaciones milagrosas que llevó a cabo nuestro Santo Maestro Yeshua HaMashiach con una gran multitud de personas. Dice el capítulo 8, vamos a encontrar esta narración de la alimentación de 4,000 personas. Y antes aquí mismo en Marcos, un poco más atrás, podemos encontrar también otra alimentación milagrosa de 5,000 personas. Es decir que primero hubo una alimentación de 5,000 y después una alimentación de 4,000. Multitudes siendo alimentadas por nuestro Santo Maestro Yeshua de una manera milagrosa. Hay algunos aspectos interesantes que podemos encontrar acá. En el capítulo 8 dice: en aquellos días, habiendo otra vez mucha gente, dice otra vez porque, por lo que ya comentamos, ya había habido un caso anterior en donde también había habido muchísima gente que pues tenían hambre y no tenían que comer. Es decir, no habían llevado lonche, ¿no? Y entonces Yeshua recurrió pues a este gran poder,
recurrió a su gloria y alimentó de una manera milagrosa a estas personas. Pero es interesante que Yeshua obró estos milagros partiendo de algo que ya había, de algo que ya estaba ahí. Es decir, la primera ocasión, el maestro preguntó, bueno, ¿qué es lo que hay, verdad? ¿Qué es lo que tienen por ahí? Y había 5 panes y 2 peces. La primera vez, la alimentación de los 5,000. Ahora, es importante aquí comentar que cuando las escrituras dicen 5,000 y dicen 4,000, usualmente esto es una referencia a varones. Contaban a los varones adultos. Esto quiere decir entonces que había una multitud mucho más grande. No podemos saber realmente con exactitud cuántas personas había, pero tratamos de hacer un estimado y normalmente decimos, bueno, si en una ocasión había 5,000 varones, es probable que haya habido por lo menos 5,000 mujeres, en el supuesto de que estos varones adultos hayan estado acompañados por su esposa. Entonces ya la cantidad sube a 10,000. Y si esto es así, y iban acompañados con sus hijos, y pensando que por lo menos cada pareja tuviera 2 niños, es poquito, seguramente eran más, pero un estimado así pequeño, ¿no? Entonces ya subiría a 20,000 personas, un aproximado. Estamos hablando de que sí era una gran multitud la primera vez y la segunda vez de igual manera. Entonces Yeshua alimentó a multitudes, nos relata el Evangelio de Marcos. Dice entonces, había otra vez mucha gente y no tenían que comer. El maestro llama a los discípulos y les dice, tengo compasión de la multitud, porque ya han estado conmigo 3 días y no tienen que comer. Y si los enviara en ayunas a su casa, se desmayarán por el camino, y algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguno satisfacer de pan a estos aquí en el desierto? Bueno, hasta aquí podemos comentar algunas cosas importantes sobre el texto. Como ya dijimos, Marcos relata un primer evento de la alimentación milagrosa de 5,000 personas. Y aunque hemos dicho que no hay un orden cronológico en los eventos narrados acá, el testimonio interno de este capítulo 8, como lo vamos a ver más adelante, nos dice que efectivamente la alimentación de los 5,000 sí había ocurrido antes de esta alimentación milagrosa. ¿Cuál es el punto aquí? El punto es que en la primera alimentación milagrosa, ¿cómo se resolvió el asunto? Bueno, había una gran multitud, la multitud tenía hambre, todo lo que había eran 5 panes y 2 peces, que cuando entramos en los simbolismos, bueno, pudiéramos decir que los 5 panes simbolizan la Torá, simbolizan los 5 libros de la Torá, los 2 peces representan las 2 casas, la casa de Judá y la casa de Efraín. Entonces todo lo que había eran 5 panes y 2 peces, y con esos 5 panes y 2 peces se alimentó absolutamente a todas las personas, y milagro, incluso sobró comida. Sobró comida. Sobraron, dice la escritura, 12 cestas de comida. 12, atención, las 12 tribus de Israel, ¿no? Sobraron 12 cestas de comida.
Esa experiencia ya había pasado. Era un evento que ya había quedado ahí, digamos, para la historia. Había sido una experiencia ya vivida por los discípulos. Mire, esto es algo así como cuando usted está pasando por una experiencia que usted ya pasó, que usted ya vivió, una experiencia similar. Y usted dice, oye, esta película ya la vi, ¿no? Entonces, cuando usted ya pasó por una experiencia y después esa experiencia, o bueno, no esa, ¿verdad? Pero se repite una experiencia muy similar, ¿no piensa usted que con la experiencia adquirida usted ya debe de saber lo que tiene que hacer? Suena lógico, ¿no? Esto es sentido común. Si ya me pasó una vez y me vuelve a pasar, bueno, la primera vez que me pasó me dejó una enseñanza. Mi primera experiencia me tiene que haber servido de aprendizaje. Mi segunda experiencia entonces debería de ser, digamos, más sencilla, porque ya tengo experiencia, ya aprendí algo. Pero mire, cuando vemos acá que Yeshua le dice a los discípulos que la gente pues tiene hambre, que tiene compasión de ellos, que ya tienen 3 días, que necesitan comer, que no los quiere enviar a su casa, que se van a desmayar, etcétera. La respuesta de los discípulos fue: ¿de dónde podrá alguno satisfacer de pan a estos aquí en el desierto? ¿De dónde podrá alguno? ¿Se da cuenta de lo que está pasando? Parece que los discípulos no habían aprendido. Todo parece indicar que no habían aprendido la lección con la primera vez. Ellos estuvieron ahí. Ellos fueron testigos de cómo Yeshua preguntó. De hecho, la primera vez Yeshua les dijo: ¿por qué no les dan ustedes de comer? Porque la primera ocasión, con los 5,000, ellos fueron los que vinieron con el maestro y le dijeron: maestro, esta gente ya tiene hambre y mira, no han comido, y yo creo que mejor hay que despedirlos, que se vayan. Y el maestro les dijo: ¿y por qué no les dan ustedes de comer? Y ellos habían dicho: 200 denarios no alcanzarían para ir a comprar pan y darle a toda esta gente. Y fue cuando el maestro preguntó: bueno, a ver, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que hay? 5 panes, 2 peces. Bueno, con eso el maestro los alzó al cielo, los bendijo y se los dio para que repartieran. Y como ya dijimos, alcanzó y sobró. Con esa experiencia vivida, ¿no cree usted que los discípulos tendrían que haber hecho algo distinto esta vez? Esta es una segunda vez, una segunda multitud. Se repite la experiencia de alguna manera. ¿Usted qué hubiera hecho, hermano? Si usted hubiera sido uno de los discípulos. Usted ya pasó por la experiencia, usted ya vio lo que ocurrió la primera vez. ¿Qué hubiera hecho? Pareciera que los discípulos no habían aprendido nada de la primera ocasión. Y entonces ellos responden aquí: ¿de dónde podrá alguno? Fíjese, esta versión que tengo yo acá, que es la versión textual, dice que ellos preguntaron: ¿de dónde podrá alguno? Es triste, ¿no cree? Esto es triste, es lamentable, casi hasta trágico que ellos hicieran esa pregunta: ¿de dónde podrá alguno? ¿Que no habían visto que la primera vez el maestro Yeshua hizo aquel milagro? ¿Qué pasó con esto?
¿Ya se les había olvidado? ¿Acaso habían perdido la fe? ¿Qué estaba pasando? ¿De dónde podrá alguno satisfacer? Entonces, el maestro, como la primera vez, como la primera experiencia, les preguntó, vamos a ver, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que tienen? ¿Cuántos panes hay? ¿Cuántos panes tenemos? Y ellos dijeron, 7. Tenemos 7 panes. Número perfecto. La plenitud. Entonces mandó a la multitud recostarse en la tierra y tomando los 7 panes, otra vez, la misma película, como la primera vez, dio gracias, los bendijo, los partió y los dio a los discípulos para que los repartieran entre la multitud. Tenían además unos pocos pececillos, también como la primera vez. Y habiéndolos bendecido, también les ordenó que los repartieran. Y otra vez comieron todos y se saciaron. Y de la abundancia de trozos recogieron 7 canastas. Eran como 4,000 y los despidió. Esto ocurre por segunda vez. Entonces yo de aquí sí me llamó mucho la atención esto de cómo es posible, cómo fue posible que los discípulos no reaccionaran, no supieran qué hacer en esta segunda experiencia. Muchas veces el maestro está trabajando en nuestras vidas y nos hace pasar por experiencias con la finalidad, por supuesto, de que aprendamos lecciones y que cuando esas experiencias se vuelvan a repetir, realmente sepamos qué hacer, sepamos cómo actuar. Creo que lo correcto aquí hubiese sido que cuando Yeshua les dijo, tengo compasión de la multitud, ya tienen 3 días conmigo, no han comido, no quiero mandarlos a casa, creo que por lo menos uno de los discípulos tendría que haber dicho, maestro, ¿y si hacemos lo de la vez anterior? Maestro, mira, aquí hay 7 panes, vamos a juntar la comida que hay y que se repita la experiencia, ¿no? Creo que más de un discípulo tendría que haber tenido esa reacción, esa iniciativa de haber aprendido de la primera experiencia. Pero no fue así. La narración de Marcos nos dice que nuevamente el maestro tuvo que hacerlo todo, porque los discípulos pues no estuvieron listos para hacerlo. Y esto, por supuesto, nos deja una enseñanza a nosotros que pues también nos decimos ser discípulos de Yeshua y tenemos que cuestionarnos si realmente hemos aprendido de las experiencias que el maestro nos ha hecho pasar, si realmente hemos tomado nota de esos milagros, de esas cosas que Él ha hecho en nuestra vida. Muchas veces actuamos igual que los discípulos, a pesar de que hemos tenido experiencias donde el maestro ha estado con nosotros, donde el maestro nos ha sustentado, nos ha protegido, nos ha defendido, nos ha cuidado, etc. Y luego vienen nuevas experiencias a nuestra vida parecidas a aquellas donde ya el maestro nos demostró su gran poder, nos demostró su provisión, nos demostró su cuidado, y sin embargo, al venir una nueva experiencia, nosotros pareciera que se nos olvidó. Y otra vez tenemos dudas, otra vez no sabemos qué hacer, etc. Realmente, el maestro espera que aprendamos las lecciones. Y Él espera que llegue el momento en que sepamos qué hacer. Y no estemos esperando todo el tiempo a que Él lo resuelva todo, a que Él lo haga todo.
nosotros tenemos que cumplir con nuestra parte. Esta experiencia de la alimentación de los 4,000 fue prácticamente una repetición de la primera, de la alimentación de los 5,000. Casi exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué tendría que haber sido diferente? Repito, la participación de los discípulos. Es más, siendo quizás un poquito más, yendo mejor dicho, un poquito más allá, es posible que los discípulos hubiesen podido ellos hacer las cosas, ellos hubiesen podido alimentar a la multitud sin haber molestado al maestro, sin siquiera haberle dicho. El maestro se los estaba pidiendo, de hecho. La primera vez se los ordenó, sabiendo que no lo iban a poder hacer. Note usted esto, ¿no? Esta segunda vez no se los ordena, pero es como estar haciéndoles una insinuación. Estas palabras del maestro es una insinuación. Es como cuando dice el profeta Isaías, allá en el capítulo 6 del libro del profeta Isaías, en la visión que tiene el profeta del Eterno, en donde la presencia del Eterno llenaba el templo, y el Eterno hace la pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Esa era una insinuación, ¿verdad? Muy directa para el profeta Isaías, pues la escritura da testimonio que el único que estaba ahí era el profeta. Entonces, cuando el Eterno hace la pregunta: ¿a quién enviaré? Y para que Isaías no pensara, pues manda a uno de tus ángeles. Por eso el Eterno dijo: ¿y quién irá por nosotros? Entonces era más que claro, y el profeta hizo lo correcto. El profeta por eso dijo: heme aquí, envíame a mí. Acá el maestro está haciendo también una insinuación muy directa para los discípulos. Con estas palabras que vuelvo a repetir, él llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la multitud, han estado conmigo ya 3 días, no tienen que comer. Si los envío a su casa se van a desmayar por el camino, algunos viven muy lejos. Ay, ¿qué vamos a hacer? Hermano, era una insinuación muy, muy directa. Pero los discípulos no supieron qué hacer, no supieron cómo resolver el asunto. Y más bien como que se lavaron las manos, se deslindaron y dijeron: ¿de dónde podrá alguno? ¿Quién va a poder hacer esto? Y entonces el maestro: yo lo hago otra vez. Qué triste que esta situación pues se siga repitiendo todavía con nosotros en nuestras vidas. Qué triste que hoy en día muchos de nosotros todavía no alcancemos a entender esas insinuaciones directas de nuestro maestro, en donde él nos está invitando a participar de una manera activa, donde él nos invita a que hagamos, que pongamos en práctica las cosas que hemos aprendido de él, lo que hemos visto que él hace, lo que hemos oído de sus enseñanzas, que ya lo hagamos nosotros, que ya no esperemos que él lo haga. El maestro está esperando ese momento mágico en donde nosotros tomemos la iniciativa y hagamos las cosas, y él simplemente nos observe con una cara sonriente, feliz de ver que estamos haciendo lo que él quiere que hagamos, feliz de ver que por fin hemos aprendido la lección. Qué contento hubiese estado el maestro ese día si los discípulos hubiesen resuelto este tema de la alimentación de los 4,000. Pero bueno, lamentablemente no fue así. Cuando seguimos leyendo el capítulo 8, nos dice que los fariseos salieron y comenzaron a discutir con él.
Le pidieron una señal del cielo a fin de tentarlo. Esto es muy interesante, ¿no? Porque aquí Marcos dice que le pidieron una señal del cielo. A este punto, Su Majestad Yeshua había hecho ya muchas señales, muchos milagros. Y bueno, estos hombres pareciera que aquellas señales, estas alimentaciones milagrosas, por ejemplo, o la sanidad de tanta gente que dice Marcos, Yeshua había sanado a estas alturas, todas estas milagros y señales parecieran no ser suficientes. Pero es muy específico Marcos cuando dice que la señal que ellos pedían era una señal del cielo. Una señal del cielo. Ahora, explicamos esto. ¿Por qué razón? Bueno, dentro de la tradición judía, ellos estaban convencidos, ¿no?, de que pues muchos hombres habían hecho milagros. Los profetas, incluso algunos rabinos de la época, habían sido también instrumentos del Eterno para llevar a cabo, para hacer señales y milagros. Pero la tradición judía enseñaba que aquel que hiciera señales no solamente en la tierra, sino señales en el cielo, ese sería el Mesías. Ese sería el Mesías de Israel. Es por eso que ellos le pedían una señal del cielo, como retándolo a que demostrara que él era el Mesías. Y mire que en ningún momento Yeshua se estaba promoviendo a sí mismo como el Mesías. ¿Sí? No era una promoción que él se estuviera haciendo. Eran ellos quienes traían esta idea en la mente y querían que Yeshua lo demostrara. Y por eso es que le piden una señal del cielo. Y exhalando un profundo suspiro en su espíritu, dice: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará ninguna señal a esta generación. Y dejándolos, se embarcó de nuevo y se fue a la ribera opuesta. Otro de los evangelios completa esta narrativa diciendo que Yeshua dijo: no le será dada señal a esta generación sino la señal del profeta Jonás, es decir, la señal de la resurrección, que habría de ser una señal más que contundente de alguien que murió y que resucitó y que se mostró resucitado y que anduvo 40 días entre ellos ya resucitado y que lo vieron multitudes de personas. Esa sería la señal que esta generación estaba pidiendo. Sigue diciendo el Evangelio de Marcos: y se olvidaron de tomar panes y no tenían consigo sino un pan en la barca. Acá está hablando, por supuesto, de los discípulos. Y Yeshua, porque después de que le piden la señal y el maestro, por supuesto, pues no les da ninguna señal, se retira de ahí y se van a la barca. Y entonces es cuando nos dice que no llevaron pan, que por cierto en la segunda alimentación también habían sobrado. La primera vez, en la alimentación de los 5,000, habían sobrado 12 cestas, que dijimos, eso está relacionado con las 12 tribus de Israel. Y la segunda alimentación de los 4,000 sobraron 7 cestas, lo cual nos habla de plenitud. Puede ser la plenitud de las naciones. Y bueno, de esas 7 cestas de alimento que habían sobrado, pues los discípulos no tomaron nada, no subieron nada a la barca. Y bueno,
Un pan nada más. Un pan era todo lo que llevaban. Entonces el maestro les dijo a los discípulos: miren, cuídense o guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos empiezan a discutir entre ellos sobre el tema de que pues no traían pan. Oye, ¿por qué no te trajiste el pan? Pues mira, había 7 cestas, hubieras agarrado más. Pues no, ¿por qué no te los trajiste tú? No, pues yo le dije a Juan, pero Juan le dijo a los... Ahí estaban ellos, ¿no? Discutiendo acerca de los panes. El maestro se da cuenta y les dice: ¿por qué están discutiendo de que no tienen panes? ¿Todavía no entienden? ¿No han aprendido nada? ¿Acaso tienen embotado vuestro corazón? Dice esta versión textual. Y recuerde que corazón es la mente. ¿Acaso tienen embotado el cerebro? Qué duro, ¿no? ¿No han entendido? ¿No han aprendido? ¿Es en serio? ¿Tienen ojos y no ven? ¿Tienen oídos y no oyen? ¿No se acuerdan ustedes? A ver, ¿cuántas canastas recogimos cuando la alimentación de los 5,000 personas? Aquí está el dato que les decía. Por eso sabemos que ya había ocurrido la alimentación de los 5,000 antes. Y Yeshua los confronta y les dice: a ver, ¿cuántas canastas recogieron? Y ellos dicen 12. Y después, en la alimentación de los 4,000, ¿cuántas? Teníamos 7 panes al principio. ¿Y luego cuántas recogimos? Dijeron: no, pues 7 canastas. Y les dice el maestro: ¿todavía no entienden? ¿De verdad todavía no entienden? Y yo le preguntaría a usted, hermano, ¿usted entiende? ¿Usted entiende de qué está hablando el maestro? ¿Qué lección les está dando aquí a los discípulos? Están en la barca. Acaba de pasar la discusión con los fariseos sobre la señal que ellos le pedían, la señal del cielo. El maestro se queda con este asunto, se suben a la barca y les dice a los discípulos: tengan cuidado, cuídense, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos, los discípulos, escucharon la palabra levadura, lo relacionaron con pan y empezaron a discutir sobre el tema de la comida. Dijeron: ya ves, el maestro está molesto porque no trajiste el pan. Y el uno al otro empezaron ahí a discutir. Y es que el maestro los confronta y les dice: no han aprendido nada. Y yo vuelvo a preguntar a usted: ¿usted sí entiende? ¿Sí entendió lo que Yeshua les está diciendo a los discípulos? ¿De qué les está hablando? ¿O por qué se molestó? Quisiera que alguien de ustedes me contestara, me escriba aquí un comentario y usted me diga: ¿por qué se molestó Yeshua con los discípulos? ¿Por qué les recordó el tema de la alimentación de los 5,000 y de los 4,000? ¿Y por qué les dice al final: aún no entienden? ¿Qué era lo que no habían entendido? Escríbame un comentario, se lo voy a agradecer. ¿O qué piensa usted? Que los discípulos no habían entendido aún. ¿Qué concretamente en este caso? Vamos a esperar unos segundos para ver si alguien nos comenta, para ver si alguien nos escribe.
porque es una plática pues importante esta que está teniendo Yeshua, nuestro Santo Maestro, con sus discípulos. Y puesto que se ve algo molesto, creo que es importante que tomemos en cuenta esa molestia de Yeshua para, no vaya a ser que se moleste con nosotros también. No vaya a ser que cometamos el mismo error que los discípulos y lo hagamos enojar. Aquí estamos viendo algo que hace enojar a Yeshua. Y yo creo que sabiendo que algo lo hace enojar, pues no vamos a querer nosotros repetir esa experiencia y molestar al maestro o hacerlo enojar. Entonces, ¿qué fue lo que le molestó? ¿Qué fue lo que los discípulos no habían entendido? Vamos a ver. Iván estaba molesto por la falta de fe y de olvidar la obra que hizo en una situación similar. Muy bien, Iván. Perfecto. Hermana Ketita dice porque su corazón estaba endurecido. Sí, ambas respuestas tienen razón. Fíjese, hace rato decíamos, ocurrió una primera vez. Hermana Asunción dice, ellos todavía no entendían que él estaba con ellos, su falta de fe. No habían entendido quién era él, que no hay imposibles para Elohim, dice Karen. Muy bien, muy correcto. Entonces, hablamos de una primera vez. El tema de la comida, ¿no? Una primera vez. La primera vez había 5 panes. Y con esos 5 panes se alimentó a 5,000 personas. La segunda vez había 7 panes. Y con esos 7 panes se alimentó a 4,000 personas. Digamos que esta es una tercera vez. Ahora hay nada más un pan, porque nos dice Marcos, había un pan. ¿No iba a alcanzar ese pan para 13 personas? En el supuesto de que fuera Yeshua solamente con los 12, quizás iban más. Pero si 5 panes habían alcanzado para 5,000, 7 habían alcanzado para 4,000, un pan iba a ser suficiente. ¿Y qué cree? Iba a sobrar. ¿Sí? Iba a sobrar. Entonces, Yeshua se molesta. Porque como ya dijeron ustedes, los discípulos no entendían. No entendían, no aprendían la lección. Como dice Karencita, no entendían quién era él. O sea, ¿de verdad no se han dado cuenta? O sea, ¿que no vieron lo que hice cuando los 5,000? ¿No vieron lo que hice cuando los 4,000? O sea, ¿creen que no puedo ahorita con este pan hacer que comamos todos y que sobre? Eso fue lo que causó mucha molestia en el maestro. Ver, como dijo nuestra hermana Ketita, esa dureza en el corazón de los discípulos. Duros de cabeza. De verdad no entendían. Además, él ni siquiera estaba hablando de eso. Él ni siquiera estaba hablando del tema de la comida, del pan físico. Cuando él les dijo, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, él está hablando acerca de las enseñanzas
de los fariseos. Él está hablando acerca de lo peligroso que es eso que hacían los fariseos de predicar algo, de enseñar algo y no vivirlo, como dice la escritura, porque ellos dicen pero no hacen. O sea, los fariseos enseñan bien. Cuando se sientan en la cátedra de Moisés, enseñan bien, son buenos maestros de la Torá, pero no viven la Torá, no hacen lo que dicen. Entonces por eso Yeshua les dice, cuídense, que no les vaya a pasar eso, no vayan a caer en el error de los fariseos, no vayan a caer en esa misma situación, como de ser, como dice otra escritura, de ser oidores y no hacedores de la palabra. Los discípulos era necesario que aprendieran la lección. Era importantísimo que dejaran de ser espectadores solamente para convertirse en protagonistas. Eso era lo que el maestro quería, que ya ellos hicieran algo. Entonces les pasó la primera, les pasó la segunda. Esta tercera no estaba dispuesto a dejarla pasar. Ya era bastante con 2 lecciones. No tendrían ni siquiera que haberse preocupado por el tema del pan aquí en la barca. No tenían que hacerlo. No era el tema. Eso fue lo que causó gran molestia en nuestro Santo Maestro Yeshua. El hecho de que no entendieran, el hecho de que no se dieran cuenta. Bueno, y quiero pasar rápidamente al capítulo 9 para solamente comentar algo sobre los últimos versos de la lectura de Marcos de esta semana. En el capítulo 9 comienza diciendo: también les decía, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que de ningún modo gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido ya con poder. 6 días después, Yeshua tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó solos aparte a un monte alto y fue transfigurado delante de ellos. Bueno, lo primero es que aquí Marcos nos dice de una manera pues muy exacta este asunto de cómo algunos de los que acompañaban a Yeshua, algunos de los discípulos, no iban a morir sin haber visto el reino de Dios, es decir, sin haber tenido un contacto, una manifestación con el reino de Dios en un nivel superior. Y el verso 2 dice que esto ocurrió precisamente 6 días después. Esto es importante aclararlo porque en otro de los evangelios, en Mateo por ejemplo, cuando se habla de esto mismo, hay como que un paréntesis, como una pausa, es decir, como que se corta el relato entre esto de que se dice de que algunos no iban a morir sin ver el reino y luego la experiencia de la transfiguración. Y eso ha dado lugar a algunas malas interpretaciones, incluso de personas que quieren desacreditar las escrituras como la palabra de Dios, y entonces dicen, ya ven, aquí dice que algunos no iban a morir y pues todos murieron, entonces la Biblia es mentira, y empiezan a decir cosas, ¿no?
Es importante aclarar por eso que lo que el maestro estaba diciendo es que la experiencia del reino que ellos iban a tener iba a ser precisamente la transfiguración. Y por eso dijo algunos. Y luego dice, ¿quiénes fueron esos algunos? Pedro, Jacobo y Juan. Los tres discípulos que eran como el círculo más cercano, más íntimo de su majestad Yeshua, y le acompañaron a ese monte. Y ellos allí fueron testigos de una probadita, vamos a decirlo así, del reino de Dios. Ellos vieron a Yeshua en una faceta superior, distinta. Pero no solamente eso, sino que vieron ahí la aparición de Moisés y Elías. Moisés, quien había recibido la Torá, Elías representando a los profetas, quienes hacían llegar el mensaje de la Torá a las multitudes de las personas. Y ellos están ahí hablando con Yeshua asuntos que tenían que ver precisamente con el reino de Dios. Y Pedro, Jacobo y Juan fueron testigos de estas cosas. Y no solamente de esto, sino de la Shekinah que apareció, la gloria del Eterno. Aquella nube de gloria apareció ahí sobre el monte. Y escucharon una voz que salió de la nube que dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. A él oíd. Fíjese qué maravilloso es esto, ¿no? Está Moisés ahí. Moisés, que es por mucho pues el gran representante de la fe hebrea, el que recibió las tablas del testimonio. Moisés, quien fue, por así decirlo, el mediador entre el Eterno y el pueblo de Israel en lo que fue la revelación de la bendita Torá. Moisés, el más grande caudillo que ha existido dentro del pueblo de Israel. Moisés, quien es llamado por el judaísmo Moshe Rabbenu, es decir, Moisés nuestro maestro. Ahí está Moisés. Por otro lado, Elías, en representación de los profetas, por muchos considerado el más grande profeta. Elías, tremendo profeta, tremendo hombre, con tremenda fe, que hizo grandes milagros, grandes señales, grandes maravillas. Y estando estos dos personajes allí presentes, dos personajes emblemáticos de la fe hebrea, se escucha aquella voz desde la nube gloriosa que dice: a quien hay que escuchar es a Yeshua, a él y solamente a él. Y eso me recuerda, eso me recordó ahorita una experiencia hace años, cuando alguien preguntó, un hermano le preguntó a otro: oye, y de los personajes de la Biblia, ¿cuál es tu favorito? ¿O como quién te gustaría ser? Y se hizo esta pregunta en donde había varios hermanos. Y entonces uno dijo: pues a mí me gustaría ser como Moisés. Otro dijo: a mí me gustaría ser como Elías, precisamente. Alguien más respondió: yo quisiera ser como el profeta Daniel. O otro dijo: yo quisiera ser como José y tener sueños y todo esto. Otro dijo: yo quisiera ser como Pedro.
así, audaz, valiente. Yo quisiera ser como Pablo, dijo otro. Y finalmente, quien había hecho la pregunta dijo: no se conformen con menos del Mashiach. No se conformen con menos de Yeshua. Él es la medida. Él es nuestro modelo a seguir. Él. A Él es a quien tenemos que ver, a Él es a quien tenemos que oír. Porque está escrito que debemos de llegar a la estatura del varón perfecto, que es Yeshua. No tenemos que ser como Pedro, ni como Pablo, ni como Moisés, ni como Elías, ni como nadie más. Tenemos que ser como Yeshua. Ese es el ejemplo que el Padre Eterno nos ha dado. Él es el modelo que nos ha dejado. Por eso, aquel hermano dijo de manera muy correcta: no se conformen con menos que Yeshua. Así lo dijo la nube gloriosa, así lo dijo el Eterno. Este es mi Hijo amado, a Él es a quien tienen que escuchar. Y de repente, al mirar alrededor, ya no había nadie ahí, sino solamente Yeshua. Porque así es. Solamente el Maestro. Él es nuestro todo. Con Él tenemos lo que tenemos que tener. Con Él tenemos lo necesario. Él nos es suficiente. En lo espiritual y en lo físico. Estando Él con nosotros, no necesitamos más a nadie y no necesitamos nada, mis amados hermanos. Y después de tener esta visión gloriosa, Pedro, Jacobo y Juan, Yeshua les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de entre los muertos. Y guardaron el asunto para sí mismos, discutiendo qué significaba aquello de resucitar de entre los muertos. Y le preguntaban diciendo: ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Él les dijo: Elías en verdad viene primero a restaurar todas las cosas. Pero ¿no dice la Escritura que el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser despreciado? Pero os digo que Elías ya vino e hicieron con él cuanto quisieron, según está escrito de él. Y bueno, si profundizamos en estas palabras, hermano, miren, nos quedamos aquí toda la noche, porque hay una tremenda enseñanza en estas últimas palabras de la lectura de esta semana del Evangelio de Marcos. Pero lo importante es que los discípulos debían aprender. La constante en todos estos versos que hemos leído, en estos capítulos que hemos visto, la constante es que los discípulos debemos aprender, que los discípulos debemos de avanzar, que los discípulos debemos de crecer. Hay mucho camino todavía por recorrer, hay muchas cosas por aprender. Imagínense estas cosas que quedan ahí sobre la mesa, sobre la manifestación de Yeshua, sobre la instalación del reino, sobre que Elías debe de venir primero. Y el maestro dice: sí, esto es verdad, Elías debe de venir primero. Pero también ustedes deben de entender que la Escritura dice que el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser despreciado. ¿Dónde dice eso la Escritura? Y ellos no entendían esto. Y luego el maestro dice: Elías ya vino e hicieron con él cuanto quisieron. Está hablando de Juan el Bautista. ¿Era Juan el Bautista Elías? No. Entonces, ¿cómo entender esto? Los discípulos tenemos que crecer, tenemos que entender,
Tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que estudiar, tenemos mucho que escudriñar y nos quedan muchas cosas por hacer y muchos mandamientos por obedecer. Hay que hacerlo. Eso es lo que nos queda, eso es lo que nos resta. Y nos quedamos con esa lección, precisamente, de que procuremos, mis amados hermanos, aprender de las experiencias que ya hemos vivido. Que no sea necesario el que se tengan que repetir y repetir y repetir las experiencias. Que con una o con dos experiencias nos sean suficientes para avanzar, para crecer y para empezar a obedecer. No hagamos enojar al Maestro, no hagamos enojar a Yeshua. Y aprendamos pues de las lecciones y pongámoslas en práctica. Shabbat Shalom para todos, que el Padre me los bendiga muchísimo y que en este Shabbat Hayei Sarah sigamos aprendiendo de las lecciones que el Maestro tiene para nosotros en este bendito día del Shabbat. Mis hermanos, me despido, no sin antes invitarles a que nos acompañen en el resto de las transmisiones que tenemos preparadas para este día de Shabbat. Aquellos que continúan con el curso de hebreo, bueno, más tarde con nuestra hermana Karencita. Mañana nuestro servicio de Shabbat a las 11 de la mañana, tiempo de México. Y las clases, por supuesto, por ahí de las 2, 3 de la tarde. Nuestras clases, como usted ya conoce, estamos en las cartas de Rab Shaul, ahorita con Gálatas. Mañana empezamos con el primer capítulo de Gálatas. Y continuamos con Karen con el estudio del libro Las Buenas Nuevas, según el COVID-19. Así que les esperamos, mis amados hermanos, en cada una de estas transmisiones. Que el Padre Eterno les bendiga muchísimo. Shabbat Shalom.